Aleluya. Así que voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 12, en adelante hasta el verso 17, vamos a leer la palabra del Señor en este día. Si usted lo tiene a mano o lo puede ver en la pantalla, le ruego que se ponga en pie para que juntos leamos la hermosa palabra del Señor que está preparada en este día para nosotros. Dice así el Señor. Ponga mucha atención a la lectura que vamos a hacer en este día. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dios bendiga su palabra. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Puede usted tomar asiento. Quiero compartir con ustedes el mensaje titulado Amor a toda prueba. Amor a toda prueba. Hoy día yo quiero que consideremos 3 características del amor que es a toda prueba y que nos ayudará a entender que el amor de Dios es lo que quiere ver el Señor en nuestras vidas. Eso es lo que quiere ver Dios en tu vida reflejado, el amor de Dios. Primera característica. ¿Cómo es el amor a toda prueba? Primera característica. Ama como ama Jesús. Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted ama como ama Jesús? Oh, sí, yo vengo a la iglesia. Quiero preguntarle de nuevo, ¿ama como ama Jesús? Mire lo que dice el verso 12 del que acabamos de leer, capítulo 15, verso 12 del libro de Juan. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Quiero leerlo de nuevo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando leemos el libro de Marcos, y quiero que vaya al libro de Marcos para que pueda entender esto, porque esto es fundamental en nuestra vida cristiana. Cuando leemos el libro de Marcos, a Jesús se acercan personas preguntándole, le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntan a Jesús, interrogándolo. Le están preguntando, los escribas, le preguntan, ¿cuál es el mandamiento primero de todos? Entonces Jesús responde ahí en el libro de Marcos, capítulo 12, en el verso 29, Jesús le dice, respondió Jesús, el primero de todos los mandamientos es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Este es el principal mandamiento. Eso lo dice Jesús. Y le dice Jesús, mire, escuche bien lo que dice. Y el segundo es semejante. ¿A qué? Al primero, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que ponga mucha atención a lo que voy a decir. Dice,
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vaya al libro de Juan ahora y repitamos el verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Es diferente? La pregunta es, ¿existe diferencia entre lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 12 y en el capítulo 15 de Juan? Sí, existe diferencia. Y lamentablemente muchas veces nosotros no notamos esa diferencia porque no nos damos el tiempo de estudiar verdaderamente las Escrituras. Y tal como dice uno de los grandes predicadores favoritos míos, David Ormachea, dice, un texto sacado fuera de su contexto solamente es un pretexto. Por lo tanto, uno siempre tiene que analizar el contexto, la historia, leer versículos anteriores, posteriores al versículo que nosotros estamos en cuestión analizando para que podamos sacar una buena conclusión. Entonces, si yo digo que existe diferencia, quiero hacerlas notar ahora, esas características, esas diferencias que existen entre un pasaje y el otro. A Jesús, los escribas están preguntándole, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el principal mandamiento estaba claro, que deberíamos amar a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón, ¿cierto? Pero Jesús, la pregunta era una sola, la pregunta era ¿cuál es el principal mandamiento? Pero Jesús fue más allá en la respuesta porque Él estaba recordando la ley. Había que amar a Dios con toda la fuerza del corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo debíamos amar al Señor. Pero Jesús le dice, pero no olviden que hay un segundo mandamiento que es semejante a este. O sea, tiene similares características, que ustedes deben amar a su prójimo como a ustedes mismos. Quiero leerle el libro de Levítico, para que usted lo anote ahí, para aquellos que llevan anotaciones sobre la predicación. En el libro de Levíticos, capítulo 19, en el verso 18, encontramos la siguiente lectura. No te vengarás. Escuche bien, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, el pueblo de Israel tenía un mandamiento, había que amar a Dios y debíamos amar al prójimo como a nosotros mismos. No deberíamos guardar rencor. Si usted guarda rencor, querido, hoy día quiero decirle que usted debe desechar aquello. Porque no puede ser un hijo de Dios que guarde rencor. Eso no está dentro del manual de la Biblia. Al contrario, dice la palabra del Señor, y lo vamos a ver más adelante, que uno de los frutos del amor tiene que ser el perdón. El perdón entre nosotros, porque seguramente nos vamos a fallar, pero el Señor dice aquí, Levíticos capítulo 19, verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, desde el principio está claro que deberíamos amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Pero, excúseme un segundo para explicarle lo siguiente. Jesús está diciendo aquí, mi mandamiento, quiere decir que nos está dando un mandamiento nuevo. Así como usted está escuchando. Está claro, dice, este es mi mandamiento. Esto es lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que os améis unos a otros, ¿cierto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo le quiero preguntar, si nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿por qué descuidamos nuestra salud? Le quiero preguntar eso, solamente le pregunto eso. Si usted se ama, ¿por qué descuida su salud? Pero pastor, ¿qué me está diciendo? Claro, ¿por qué no vamos continuamente al médico como deberíamos ir? ¿Por qué nos alimentamos mal? ¿Por qué estamos con exceso de peso? Y hablo por mi persona, no por los demás, pero uno debe cuidarse. Si yo me amo, debería cuidarme. ¿Es así o no? Entonces, fíjese usted, si usted no es capaz de cuidarse, y la Biblia está diciendo, este mensaje estamos diciendo, que amemos al prójimo como a nosotros mismos, si nosotros a veces no sabemos amarnos, ¿cómo usted amará a su prójimo?
¿Me sigue o no? Por eso Jesús no es que ese mandamiento de amarnos uno a nosotros como a nosotros mismos esté malo. No, Jesús coloca un nuevo mandamiento porque es más elevado. ¿Me está entendiendo? Ya no debemos amarnos, y nosotros hemos escuchado cientos de predicaciones, yo antes también había predicado este mensaje quizás de una manera diferente y había dicho, tenemos que amarnos como nosotros mismos, pero resulta que cuando uno empieza, sigue escudriñando y sigue leyendo la palabra de Dios, uno se da cuenta de que el amor de Dios es más supremo. Y mire lo que dice Jesús, dice aquí claramente, este es mi mandamiento, verso 12 del capítulo 15, que os améis unos a otros. ¿Hasta ahí estamos igual o no? Sí, estamos igual. Como yo os he amado. O sea, no tienes que amar a tu prójimo. Escúcheme bien, el amor a toda prueba no es que tengas que amar a tu prójimo como a ti mismo. Es que tienes que amar a tu prójimo. Es que yo tengo que amar a mi prójimo como nos amó Jesús. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que hoy día es tremendo lo que le estoy diciendo, porque ya no tienes que amar como tú te amas. Tienes que amar como Cristo. Y eso es complicado. Quien diga que no es complicado lo que estoy hablando, le va a crecer la nariz. Porque quiero decirle lo siguiente, para amar como Cristo, usted y yo debemos aprender a morir. Nosotros decimos que nos amamos y descuidamos nuestra salud, como le decía anteriormente. Somos descuidados con nuestras finanzas. Gastamos más de lo que tenemos. ¿Cuánta gente se endeuda, sobre todo en Navidad? Se endeuda y dice, no, pague 12 cuotas precio contado y se endeuda y está todo el año pagando los regalos de Navidad. Eso es llevar mal sus finanzas. Los hijos de Dios no debemos estar endeudados o sobreendeudados. Debemos hacer una correcta administración de lo que Dios nos da. Somos meros administradores de la gracia del Señor. Así que no podemos gastar más de lo que generamos, hermano. Porque esos lujitos que la gente se da, hermano, por parecernos al mundo, después nos pasan la cuenta. ¿Cómo amó Jesús? Es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana. Un amor a toda prueba. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús se entregó en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y Él pide un amor superior. O sea, no basta que usted ame a su prójimo como usted mismo. Dice el Señor que usted debe amar a su prójimo como Jesús lo ama a usted. ¿Cuántos han sentido ese amor de Dios? ¿El amor de Cristo usted lo siente en su vida? Así como siente ese amor, Dios le está diciendo que usted ame a los otros, a su prójimo, como lo amó Jesús. ¿Saben ustedes que cuando yo recién me convertí, me llegó muy profundamente y nunca he podido olvidar un mensaje que predicó un hermano cuando estaba en la universidad, ahí en el GBU, y habló de cuando Jesús estaba en Getsemaní. Y él estaba predicando y decía, y a mí se quedó grabado y cuando tengo recuerdo siempre lo comparto en mis predicaciones, que Jesús dice, cuando estaba orando, dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se recuerda o no? Este predicador decía, y es lo que yo aprendí, que en ese momento, en la balanza, estaba nuestra salvación en juego. ¿Qué pasa si Jesús decía, Señor, yo no quiero vivir, no quiero sufrir este trago amargo, por lo tanto, cada uno tendrá que cumplir la ley? ¿Me siguen hasta ahí? Y tendríamos que cumplir la ley. Y por la ley sabemos que nadie era salvo, así que tendríamos que hacer sacrificio. Por eso la palabra del Señor, más adelante el apóstol Pablo dice que ya el sacrificio fue hecho una vez por todas. Jesucristo murió en la cruz y nos salvó de todo pecado y de toda maldad. Por eso que todo aquel que cree en Él, en Jesucristo, es salvo. Y es solamente gracia de Dios, misericordia de Dios,
Lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 en adelante, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir nada aquí, yo soy regalón de Dios. No, es la misericordia de Dios. Usted no hizo nada, Dios lo hizo todo. Jesucristo vino, murió en la cruz y nos salvó por misericordia. Ahora somos justificados, dice Romanos capítulo 5. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Capítulo 5, verso 1. Así que ya somos justificados. Dios nos ve a través de Cristo y nos ve justificados. Pero ¿qué pasa si Cristo hubiese rechazado ir a la cruz? ¿Se ha preguntado eso? Tendríamos que volver al Antiguo Testamento. Pero gracias al Señor, Él, ¿qué dijo? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, el amar, querido, es una elección que usted debe hacer, no es un sentimiento. Por ello, el amor que usted debe tener por los demás no va a depender de lo que los demás hagan por usted, sino que el amor es incondicional. Usted y yo debemos amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Ese es el mandamiento nuevo que nos dejó Cristo. Que os améis unos a otros como Cristo nos amó. ¿Me siguen? No como usted se ama a sí mismo, sino como Cristo lo ama a usted. Cristo tenía motivos de sobra para dejar pasar la copa. Cristo tenía motivos de sobra. Él sabía que muchas veces nosotros le íbamos a negar. Jesucristo sabía que nosotros le íbamos a negar. ¿Cuántas veces le ha negado usted? ¿Cuántas veces le he negado yo? Me diga, no, pero si yo vengo a la iglesia, no se trata de eso. ¿Cuántas veces pecamos? Eso es negar al Señor. Cuando hablamos mal de las personas, cuando nos referimos mal de nuestros jefes, cuando nos referimos mal de nuestros pastores, cuando nos referimos mal de nuestros hermanos, cuando hablamos mentiras, cuando la gente roba, aún asistiendo a la iglesia, cuando hay pecado, estamos negando a Jesucristo, que es el Rey de la vida, que Él nos cambió y nos transformó en nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, dice la palabra del Señor allá en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. O sea, usted no puede andar en las cosas que andaba antes, usted debe andar en santidad en esta hora. Así que el amor es una elección. Yo le recomiendo que usted elija amar a su prójimo como Cristo lo ama a usted. Usted no puede tener un amor inferior a aquello. Y ese es el tema. Por eso, cuando yo preparaba este mensaje, hermano, me daba cuenta de lo que difícil que es ser un cristiano, hermano verdadero. Porque hay algunas personas que creen, que piensan que el cristianismo es solamente venir un día domingo y escuchar un mensaje. O alabar un poco. Es mucho más. Hay 24 horas del día que Dios está mirando tu conducta, que Dios está mirando lo que haces, lo que tú dices, lo que tú estás mirando. Dios te está mirando. Dios está observando cada paso que tú haces. Él está escuchando cada palabra que salen de tus labios. ¿Qué palabras te están saliendo de tus labios? ¿Qué pensamientos se están anidando en tu corazón? Por eso que la palabra del Señor dice lo siguiente: de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla? Todo eso malo que nosotros hablamos es porque eso es la abundancia que hay en nuestro corazón. Pero si en nosotros hay palabra de Dios, ¿qué es lo que vas a hablar? Palabra de Dios. Si hay amor de Dios en tu vida, ¿qué vas a hablar entonces? Amor de Dios. Ayer estaba en una reunión con los hermanos, con los pastores allá en Paine, hermano. Y les decía algo que es muy importante para mí. Les dije, pastores, hermanos, líderes, yo lo único que les pido, que tengan mucha paciencia. Paciencia. Porque eso va a ser un fruto del amor que tenemos a Dios. ¿Saben por qué paciencia? Porque hay un momento de nuestra vida, y quiero que me pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Hay un momento de la vida nuestra, cuando nosotros miramos a nuestros hermanos, los hermanos quizás están pasando por una etapa que nosotros pasamos hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás
quizás nosotros éramos rebeldes, quizás nos costaba venir a la iglesia, quizás nos costaba adorar a Dios, quizás nos costaba amar a las personas, amar a nuestra propia esposa, a nuestro propio hijo, respetarlo, darle el tiempo que se merecía. Y hoy día nosotros estamos ubicados en la línea, en este lugar, pero cuando miramos atrás vemos que hay otras personas que están atrás. Pregunto, cuando usted y yo estábamos acá atrás, Dios no tuvo paciencia con nosotros. Dios no tuvo amor para con nosotros, para llevarnos a esta línea y a este estado. ¿Por qué nosotros no tenemos paciencia? Para que estos pequeñitos puedan cambiar, para que estos pequeñitos puedan crecer como nosotros hemos crecido. Eso es lo que hizo Cristo. Él miró y no puso ninguna excusa. Leonel me va a fallar, Mauricio me va a fallar, Carlos me va a fallar, Humberto me va a fallar. No importa, mi amor es incondicional y yo voy a seguir hasta el final. Moriré en la cruz. Amén. Así que la primera característica es que tenemos que amar como amó Jesús. Lo segundo es un amor superior, un amor hasta la muerte. ¡Wow! Pastor, está bien que me diga, está bien, acepto que me diga que tengo que amar como Jesús. No tengo que amar a los demás como a mí, como yo me amo, sino que tengo que amar como Jesús. Pero morir por Él, morir por Humberto, aunque me cae bien, don bueno, pero morir por Él. Alguien podría decir, Manuel quizás podría decir, yo puedo morir por mi esposa, yo puedo morir por uno de mis hijos, pero morir por mi hermano, ¿y se tendría que morir por tu pastor? Si yo no voy a preguntar eso, ¿cuántos quieren morir por el pastor? Porque me puedo llevar una sorpresa. Entonces, la pregunta es, morir como murió Jesús. Ese es el amor superior. O sea, tú tienes que estar dispuesto, Daniel, a morir por tu pastor. Por tu tío pastor. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso nosotros? Sinceramente, para eso hay que crecer a la medida de la estatura de Cristo. Por eso que tenemos que renunciar incluso a nuestros sueños. Mire lo que dice el verso 13. Por eso yo digo, esto va a ser un quebradero de cabeza hoy día. ¿Eh? Porque a veces nosotros pensamos, ¡oh, qué lindo el amor de Dios! ¡Qué fabuloso venir a la iglesia! Pero Dios nos pide que tenemos que amar como Jesús. ¿Está claro, cierto? No hay amor inferior ahora, hay un amor superior. Tiene que amar como amó Jesús. Entonces, ¿cómo es ese amor? Hasta la muerte. Dice el verso 13, nadie, no hay mayor, dice aquí, verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este. Escuche bien. Que uno ponga la vida por sus amigos. Quiero preguntarle entonces en esta tarde, ¿está dispuesto a poner la vida por sus amigos? Ustedes que me ven en la televisión, que me están escuchando, ¿usted es capaz de poner la vida por su amigo? ¿Es capaz de poner la vida por su papá? ¿Es capaz de poner la vida por su mamá? ¿Es capaz de poner su vida por sus hijos? La pregunta que deberíamos hacernos entonces, ¿el hombre tiene esa capacidad de amar hasta la muerte? ¿Tiene esa capacidad? Alguien me podría decir, y quizás todos podríamos concordar en lo siguiente, que el hombre no tiene esa capacidad. Entonces vamos a llegar a la conclusión que Jesús solamente actuó como Dios cuando estaba en el Getsemaní y se ofreció para ir a la cruz a morir por todos nosotros. Entonces fue Dios que murió, pero Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Si Él hubiera muerto solamente como Dios, no como hombre,
el Evangelio no tendría razón de ser. Él nos enseñó cómo deberían ser las cosas. Él pudo, usted también puede. ¿Me está entendiendo, no? Él pudo, nosotros también podemos. Y quiero responderle por qué. Antes que usted me pregunte, yo quiero responderle por qué. Porque él buscaba a Dios. ¿Se recuerda que lo que estaba haciendo en el Getsemaní? Él estaba orando, buscando a Dios. Él buscaba todos los días a Dios y él renunciaba diariamente a sus sueños, a sus anhelos. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Le pregunto, ¿lleva una vida de oración de esa manera todos los días con el Señor? ¿Se sumerge en la oración, en la búsqueda de Dios diariamente? Si usted me dice que no, hermano, ahí está el primer error del cristiano. Porque sin la presencia de Dios, sin la búsqueda de Dios, usted no se va a parecer a Cristo. Usted no va a poder crecer a la medida de la estatura de Cristo si usted no es un hombre que busca a Dios, si no reflexiona en la palabra de Dios, si no lee, si no ayuna. Si no hay búsqueda de Dios, usted no puede parecerse a Cristo. Hace unos meses atrás, hermano, compartí con ustedes un mensaje titulado Volviendo a nuestras raíces. Y volver a nuestras raíces es volver a la cruz de Cristo, hermano. No existe otro evangelio que volver a la cruz de Cristo, hermano. Usted y yo debemos parecernos a Cristo, a nadie más. Y los ministros del Señor, aquellos que ministramos en el altar de Dios, debemos ser semejantes a Cristo para poder decirle a las personas, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así lo dijo Pablo. No solamente tenemos que indicarle a la gente que mire a Cristo, tienen que mirarnos a nosotros porque también tenemos valores cristianos, porque también queremos parecernos a Cristo, porque también tenemos humildad para reconocer cuando nos equivocamos. Porque también tenemos temor de Dios, de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Cuando nos paramos en un lugar a ministrar la palabra de Dios, no es porque somos más inteligentes, no es porque somos más que ustedes, es porque hay gracia de Dios sobre nuestras vidas, igual que sobre la suya. Y Dios nos ha entregado un ministerio, pero debemos tomarlo con humildad, hermano. Mire lo que dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 5, verso 44. No solamente tenemos que amar el amor superior que nos enseña Cristo, no solamente tiene que ver con que tienes que dar la vida por tus amigos. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5, verso 44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¡Wow! Amar a nuestros enemigos. Ya, una cosa es morir por los amigos, ya el amigo es algo más cercano, ¿cierto? Pero mira lo que te dice Jesucristo ahora, Mateo capítulo 5, verso 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos están dispuestos a amar a vuestros enemigos? Mire, de allá de la televisión, de la casa, me levantaron su mano. Y ustedes, nadie levanta la mano acá. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¡Oh! Pastor, bendecir al que me está maldiciendo. Sí, lo dice la Biblia. Es el amor que Cristo quiere que esté en tu vida. Alguien está hablando mal de ti, bendícelo. Dios, pero eso al revés. Bueno, es que el evangelio es diferente, hermano. Por eso que hoy día muchos hablan del amor de Dios, pero no profundizan mucho. Mire lo que dice el Señor, bendecid a los que os maldicen. Sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Haced el bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan. Aquellos que nos robaron la cañería de cobre hoy día y que estaba todo el agua saliendo ahí en la entrada, los bendecimos en el nombre de Dios. Claro que ahora colocamos la llave más acá adentro para que no la roben más. Pero tenemos que orar por aquella persona que vino y nos sustrajo una llave. En la mañana estábamos desesperados, que había que parar el agua, ¿cierto? Y el agua estaba saliendo y tuvimos que cortar el agua de todo el recinto. Pero ellos nos ultrajaron, nos sacaron una llave. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bendecirlo. Sí, Mauricio, hay que bendecirlo. Hay que salir a buscarlo y bendecirlo. Dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen
para que seáis de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí me quiero detener. Fíjese. ¿Quién no ama a su amigo? O sea, no ama a su enemigo. Escuche bien. Quien no ama a su enemigo. Quien no bendice al que lo maldice. Quien no le hace bien al que lo aborrece. Quien no ora por a quien le ultraja y le persigue, no es de vuestro Padre que está en los cielos. Eso lo está diciendo el Señor Jesucristo. O sea, el Evangelio no es tan fácil. Para nada, querido. Nunca le he dicho a usted que el Evangelio es fácil. Es tremendamente difícil. Por eso que muchas personas quedan tirados en el camino. Porque cuando se van dando cuenta de la luz que trae la palabra de Dios, dicen, oye, esto no es para mí. Porque es demasiado, ¿sí o no? ¿Qué me dice usted, hermana Paola? Orar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que hablan mal de nosotros. ¿Qué me dice usted, hermana Alicia? Si lo anterior era difícil, esto lo es aún más. Entonces, ¿cómo podemos llegar al nivel de amor que nos pide Cristo? Solamente existe una forma, siendo como Cristo. Entonces yo quiero preguntarle a los que están presentes y a los que están viéndolo en la televisión, ¿es usted cristiano? ¿Cuántos de ustedes que están aquí presentes quisiera hacerle la pregunta, pero que me escuche con mucha atención? ¿Es usted cristiano? Pastor, yo vengo a la iglesia. No pregunté eso. Le pregunto, ¿es usted cristiano? Parece que la vara quedó muy alta hoy día. ¿Es usted cristiano? Si usted ama a sus enemigos, si usted bendice a los que los maldicen, si usted hace el bien a los que lo aborrecen, si usted ora por aquellos que le ultrajan y le persiguen, entonces su Padre es Jehová de los ejércitos que está sentado en el trono. Pero si usted no hace eso, usted no es un hijo de luz. Esto es tremendamente importante, hermano. Dios nos está llevando a otro nivel que debemos alcanzar. Y como eso, nosotros tenemos que ser como Cristo. Y para eso, ¿cómo se es como Cristo? Buscando del Señor, orando, leyendo la palabra, ayunando, muriendo a nuestros sueños, a nuestros deseos y dejando que los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida. ¿Sabes tú, Mauricio, que Dios tiene sueños más grandes de lo que tú crees para ti? Y que los sueños de Dios son tan grandes que los tuyos quedan así chiquititos, aunque tú los ves gigantes, tus sueños. Si tú pudieras ver eso un día, te darías cuenta que tendrías que renunciar a todo, todo por Cristo. ¿Sabes, Humberto, que tus sueños son así de chiquititos comparado con los sueños que tiene Dios sobre tu vida? Eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Morir es la clave. Morir, morir, morir. Y morir significa estar tomado de la cruz de Cristo y no soltarse. Ser cristiano 24 horas del día. Escuche lo que dice Romanos. Romanos 12, verso 14. Dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Tiene que maldecir el hombre? El Hijo de Dios, por ningún motivo. Maldecir es hablar mal. Usted no debe hablar mal de nadie. Tus labios deben abrirse para bendecir. Eso significa hablar bien, no mal sobre los demás. ¿Qué debe hablar usted sobre las demás personas? Bien, bendecirlos. Eso nos dice el Señor. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis la bendición del Señor. No podemos pagar mal con mal. Te tiraron una piedra, tírale un amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sí o no?
Eso es lo que dice el Señor. Le tiraron una piedra al templo. Oh, ¿quién fue? Voy a buscar vecinos para tirarle piedras también. No, hermano, usted tiene que tirar bendición. Usted tiene que bendecir a los hermanos, a los vecinos. Debe bendecirlos. Ay, el hermano no me saludó. ¿Qué usted tiene que hacer? Ir usted y saludarlo, pues, hermano. Usted tiene que ir a saludarlo. De repente uno anda tan apurado y no sé, hay tantas cosas que uno tiene que hacer que de repente puede ser que usted, el hermano, no lo salude. Y usted dice, y se pasa 1000 rollos y dice, oh, no me saludó, entonces no me quiere, entonces va a caer una espada de Jimán sobre él, aleluya. No, ¿qué tiene que hacer usted? Algo simple, vaya usted y salúdelo. De repente uno ve un chicle botado y dice, yo sé que fue el hijo del hermano Manuel. Yo lo vi, dice el hermano Mauricio, yo lo vi. Y está ahí el chicle y nadie lo levanta. La gente pasa por al lado y nadie levanta el chicle. Y dice, ¿y a dónde está el papá de este niño que no levanta el chicle que está ahí? Y si tú lo estás viendo todo el rato, ¿por qué no vas y tú lo levantas? Es tan simple como eso y se soluciona el problema. Seamos reparadores de portillos, hermano. Eso es amar. Hay que bendecir, hay que amar más que criticar. El mundo actúa de esa manera, maldiciendo. Si alguien te hace algo, tú también le vas con el doble. Pero nosotros, los que somos hijos de luz, somos llamados a bendecir a otros. No importa que la gente no haga mal, somos llamados a bendecir. ¿Cuántos de ustedes han defraudado a Dios? ¿Una vez o más? ¡Oh, qué poquito! Los demás son... ¿Lo has defraudado a Dios? ¿Una, más veces? ¿Sí? ¿Sabes lo que dice? Yo te amo. Y te amo como el primer día, cuando te conocí en el vientre de tu madre. Te sigo amando de la misma manera y te he dado salvación y vida eterna. Solamente quiero que ames como yo te amo. Eso es lo que te dice el Señor. Tercero, el amor a toda prueba es un amor que da fruto. Lo primero, tenemos que amar como Jesús, ¿cierto? Y tenemos que amar con un amor supremo que es hasta la muerte. Tercero, el amor que es a toda prueba es un amor que da fruto. Y aquí vamos a aterrizar el mensaje mucho más todavía. Ya morir por los demás es harto. Es harto. Yo no sé si hermano Humberto quisiera morir por su pastor. Amén. Lo pongo en aprieto. Pero el tercero, vamos a hablar de una característica importante. El amor a toda prueba es un amor que da fruto. Eso significa que el amor que da fruto se muestra en otras personas. No solamente yo me preocupo de mi persona, sino que me preocupo de los demás. Eso es ministrar a las necesidades de los demás. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí en el libro de Juan, capítulo 15, estamos leyendo, en el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto. ¿Qué tienen que llevar los cristianos? Pero no solamente eso, dice, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Mire, aquí hay una clave, y esto no estaba en la parte del mensaje, pero quiero decirle aquí hay una perlita hermosa. Si usted lleva el fruto que Dios le está pidiendo, y ese fruto permanece, pídale a Dios lo que usted quiera y Él se lo concede. Eso es lo que está diciendo el versículo. Muchas veces no recibimos porque nosotros, como dice Santiago, pedimos mal, o lo otro es porque no tenemos fruto. O sea, de repente queremos que Dios nos dé todo y nosotros no damos ningún fruto. Pero miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 25, verso 35 al 40. Mateo, capítulo 25, verso 35 al 40. Dice así, estamos hablando de que el fruto, el amor tiene que tener un fruto, y estos son los frutos: ministrar a las necesidades de otra persona. Y este versículo nos apoya mucho en lo que voy a decir, en lo que voy a comentar. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer,
porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, el fruto de este amor a toda prueba es que tú cubras las necesidades de otra persona. ¿Cuántos se sienten bendecidos aquí? ¿Cuántos sienten que Dios le ha bendecido? ¿Se siente bendecido por Dios? ¿Sabes por qué eres bendecido? Para que tú puedas bendecir a otros. Dios te bendice a ti para que tú bendigas a otro. Dios no te dio todo el sueldo para que te lo gastes en ti y en tu familia. Dios te lo dio para que aprendas a bendecir a otros. Hay gente que el dinero lo gasta solamente para yo, mi familia, yo y nadie más. Aprende a ser dadivoso con los demás. Y vas a ver cómo Dios va a seguir bendiciendo aún más tu vida, porque va a conocer tu corazón. Entonces dice, cuando se lo hiciste a uno de estos más pequeños, cuando tú ves la necesidad de un hermano, de un amigo tuyo, tú vas y calladito le dices: mira, hermano, aquí hay una bendición del Señor para tu vida. Estás haciendo tesoros en el cielo. Nuestra mano debe estar abierta para bendecir, hermano. Y como decía un pastor que le aprendí, dice: nuestra mano debe estar abierta para bendecir, porque va a estar abierta para poder recibir también del Señor. Pero si tu mano está cerrada para dar, tu mano también estará cerrada para recibir. Así que más vale dar que recibir. Más vale dar que recibir. Por cuanto estuve enfermo, me visitaste, en la cárcel viniste a mí. ¿Lo hace usted? ¿Se preocupa por sus hermanos? Preocúpese. Ocúpese. Esa es la respuesta, la palabra correcta. Ocúpese. Ocúpese de bendecir. ¿Estás bien? ¿Llegaste bien? ¿Tienes para comer hoy día? De repente nosotros no sabemos, pensamos que todos están bien. Y quizás un hermano está pasando por una necesidad y nosotros tenemos que ir en ayuda. Ahora, los hermanos cuando tienen necesidad también tienen que levantar la mano. Así que tenemos que cubrir las necesidades de los demás. Mire el amor, el fruto que quiere que Dios que hagamos también. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer los unos con los otros? Servir. Estoy a tu disposición, hermano Humberto. Pastor, estoy a su disposición. ¿Qué necesita que arreglen el templo? Y hay hermanos que se arrancan. Hay que andar, así que estar como el zorro así. ¿Ah? Para que vengan. No, hermano, no debe ser así. ¿Quieres ayudar en tu casa? La esposa anda laseando a los esposos. Los esposos son buenos para salir a arreglar en su trabajo, todos esos que son estos esposos que trabajan en la construcción, en electricidad, en diferentes partes, son buenos para arreglar todo afuera, pero en la casa no arreglan nada. Sí, me dice la hermana. Amén. Así me mueve. Sí, pastor, tiene razón. Muchas veces así. Un día me dijeron en la casa: bueno, tú no eres electricista, yo estudié electricidad y a veces tengo que llegar electricista a la casa. Arréglame la ampolleta. No, eso tengo que hacerlo, tengo que practicar. El tema es que estudié y después nunca más practiqué. Pero algo le pego de repente, sé cambiar la ampolleta. Gloria al Señor. Algo estoy haciendo. No, si algo, hermano, no piensen que... Así que debemos estar dispuestos a servir. Los hijos pueden servir, pueden demostrar su amor con su mamita. Mamita, no barras, estoy de vacaciones, yo quiero barrer la casa. Oh, mire la cara que colocan las mamás. Mamita,
Ah, me dicen que siga así. Esa es la línea. Ok, listo, hermano, sigo así. Mamita, no laves los platos. Hoy día nos toca a nosotros y estamos de vacaciones, mamá. Amén, dice la. Llegó el día sábado, los niños están de vacaciones, ¿cierto? En este periodo, llegó el día sábado. Papito, mamita, ¿quién se regaloneando? Yo les voy a traer una bandeja con huevitos fritos y un rico café. ¿Quieren unas tostaditas? Puede ser. ¿Eso es servir o no? ¿Eso es servir, hermano, o no? Así que los hijos pueden hacer eso y nos vamos a sentir los papás regaloneados y con servicio. ¿Eso es verdad? ¿Eso debemos hacer? De repente nosotros escuchamos a un hermano, oye hermano, tengo que hacer esto, esto otro no puedo, no tengo tiempo. Oye hermano, ¿no te gustaría que yo te pudiera ir a ayudar, a darte una manito? Eso es servicio. Hay gente que se preocupa de ellos mismos, pero nunca se preocupa de los demás. El evangelio es totalmente distinto. Aprende a preocuparte de los demás, que así Dios se preocupa de ti. Gloria al Señor. Y termino con esto, hermano. ¿Piensa que la vara quedó muy alta? Sí, dice el hermano allá, dice, sí, quedó. O sea, morir por el pastor ya es mucho. Dijo don Lucho. Un fruto de amor, aparte de servir, aparte de cubrir las necesidades de los demás, es que nosotros aprendamos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Si no hay perdón en tu vida con los demás, quiere decir que el amor de Cristo no está. Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32. Antes, sed benignos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así como Dios nos perdonó en Cristo, así también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. La mejor demostración de amor que podemos tener para las personas es que si nos hacen algo que es indebido, que es incorrecto, nosotros aprendamos a perdonar. Y perdonar significa olvidar, como si nunca lo hubieran hecho. Así hace Dios con nosotros. Dice el Señor, dice la palabra del Señor, dice cuando nosotros pedimos perdón a Dios, dice que Dios nos perdona y se olvida de ese pecado. Nunca más debemos volver a pedir perdón por eso, porque ya nos hemos arrepentido, si es que lo hemos hecho con sinceridad. ¿Me sigue? Por lo tanto, así también usted, si alguien ha causado daño a su vida, si alguien le ha ofendido, usted debe perdonar para ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe perdonar como Dios lo perdona. Algunas personas lidian por años con estas situaciones y sus familias sufren y muchos son arrastrados por este tipo de situaciones. Y quiero detenerme en esto un poquito antes de concluir. ¿Cuántos de vuestras familias, y sobre todo aquí en Chile, cuántos de vuestras familias viven por tiempo apartados, separados, porque no saben perdonarse? ¿Le ha pasado? Sí. Hay tiempo, algunos años que no se hablan. Y algunos, he tenido que ser testigo de que algunas personas han partido del escenario de esta tierra y nunca han aprendido a perdonar a su familia y se fueron sin despedirse, se fueron sin un adiós, sin un te perdono. En los hijos de Dios no debe ocurrir eso. Si usted me llega a fallar un día a mí, yo tengo que aprender a perdonarle como Cristo me perdona a mí. Si yo un día le fallo a usted, usted debe aprender a perdonarme como Cristo le ha perdonado a usted. Eso es el amor a toda prueba. Concluyo con decirle, no basta amar a las personas como a nosotros mismos, sino que tenemos que aprender a amar como amó Cristo, lo hizo hasta la muerte, y los frutos de los hijos de Dios, los frutos de amor, son cubrir las necesidades de aquellos que están pasando por esas situaciones adversas en la vida, aprender a perdonar y aprender a servir.
Quiero que se ponga en pie en su lugar donde está ahí, para que juntos podamos orar al Señor. Juntos podamos orar a Dios. Y yo quisiera hacer algo totalmente diferente a lo que hacemos siempre. Y también quiero que nuestros amigos en su hogar hagan algo totalmente diferente a lo que a veces acostumbramos a hacer. Generalmente cerramos nuestros ojos, hermano, y oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos perdone. Yo quiero que ahí en su lugar donde usted está, quiero que usted pueda reconocer a través de la palabra de Dios, a través de lo que hemos hablado, su vida pueda ser confrontada de acuerdo a esta palabra. Y usted, al ser confrontado, usted puede decir, yo debo aprender a amar como amó Cristo y yo no estoy amando como amó Cristo. Entonces, por lo tanto, hoy día usted debe reconocer que le falta amar como Cristo. Entonces yo quiero pedirle a todos aquellos que no están amando como amo a Cristo, de acuerdo a lo que yo acabo de explicar, quiero invitarle a que así, con los ojos abiertitos, muy abiertitos, levante su mano y diga, sí, yo soy de aquellos que necesito mejorar mi amor y tengo que amar como Cristo. ¿Habrá alguna persona que tenga que amar como Cristo nos ama? Levante su mano ahí muy alta, porque no solamente la quiere ver el Señor, quiero verla yo también. Y los hermanos también quieren ver tu mano. Y aquellos que nos están viendo en televisión, yo te animo, hermano, amigo que me estás viendo, a que si tú no estás amando como Cristo, tú ames como Dios y levantes tu mano ahí donde estás. Donde quiera que sea, donde quiera que estés, levanta ahí tu mano, porque yo te voy a decir algo de parte del Señor. Escucha, mi iglesia. Cuando uno tiene la humildad de reconocer que te falta, ahí va a venir la ayuda del Espíritu Santo. Así que tómate de Dios, esa mano en alto, va a venir el Señor y la va a tocar. Va a venir el Señor y la va a tomar. Y Dios va a colocar en ti ese amor que falta. Y Dios va a colocar en mí ese amor que falta. Solamente tienes que creerlo, hermano. Padre, he predicado tu palabra como tú me has indicado, Señor. Y nos declaramos faltos delante de ti, Señor. Nos falta tanto amar como Cristo, Señor. No nos parecemos mucho a ti, Señor. Por eso te ruego tu perdón sobre nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a parecernos a Cristo. Para que si fuese necesario, Dios, pudiéramos dar nuestra vida por nuestro hermano. Para que pudiéramos cubrir las necesidades de aquellos que están pasando por dolencias, por sufrimiento, Dios. Y que podamos perdonar si alguien nos ha ofendido. Ayuda, Señor, a cada uno de nuestras vidas y de aquellos que nos están viendo en la televisión, Señor. Ayúdanos a parecernos a Cristo, a que tengamos en nuestra vida un amor a toda prueba.